La trampa del pensamiento positivo. Esto no lo vas a escuchar en la gente que hace el trabajo que hago yo por una serie de motivos, porque son temas incómodos, porque no saben, porque tienen una idea equivocada de cómo funciona la mente, la energía. Entonces, pensar que vos tenés que tener pensamiento positivo en la mente en un tiempo de crisis es una idea absolutamente infantil. ¿Por qué digo que es infantil? Porque es imposible, primero que todo, porque el miedo, la tristeza, el enojo, las tres emociones básicas se van a manifestar en una crisis y tienen su función. Por ejemplo, si vos estás en una crisis y te sentís desilusionado o desilusionada, puede haber enojo, puede haber miedo respecto del porvenir, ¿m? Eh, puede haber el enojo con la otra persona o con uno mismo, porque me equivoqué. Puede estar la tristeza, ¿cómo me equivoqué? ¿Qué problema me ocasioné? Tiene una función en, 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 en la mente humana. La mente es una herramienta maravillosa, pero tienen que entender que la mente no puede estar 24 horas de pensamiento positivo y sueños positivos si ustedes atraviesan una crisis. Es normal la reacción de miedo respecto a qué pasará. La persona volverá, encontraré el amor, volveré a encontrar el significado en mi vida. Es normal. Ahora, la persona, cuando no entiende esto, se angustia mucho. ¿Por qué tengo tanto pensamiento intrusivo? ¿Por qué tengo tanto pensamiento negativo? No, estuve viendo unos videos de ley de atracción donde yo tengo que pensar positivo en una crisis. En una crisis vos vas a pensar positivo. Si tenemos 70.000 pensamientos que prácticamente todos son automáticos por día y vos querés tener 70.000 pensamientos positivos, no. Lo que vos tenés que hacer es aprender a gestionar los pensamientos, porque si se generan pensamientos donde de pronto vos visualizás escenarios negativos, gestionarlo no es perder la cabeza, es entender que de manera natural vamos a visualizar escenarios negativos. ¿Por qué? Y porque la mente es un simulador de la realidad. Simulamos, bueno, si sale todo mal, si sale todo mal, entonces, o si pasa esto, o si pasa lo otro. Por supuesto que hay que bajar el nivel de especulación, pero es importante entender que eso es normal, es un mecanismo normal, natural. ¿Mm? Y si pasa esto, bueno, si pasa esto, voy a hacer esto otro. Y si pasa esto otro, bueno, es un mecanismo de prevención. Por eso se simulan distintas realidades negativas, por ejemplo, para saber cómo reaccionar. Y si de pronto, no sé, la persona no vuelve a mi vida que yo amo, bueno, vas a seguir viviendo. Va a ser doloroso, pero vas a seguir viviendo. Pero la mente a veces prepara a la persona para eventualidades, para problemas. Por ejemplo, no vuelve más alguien, por ejemplo, se genera un obstáculo, no se resuelve un problema, aparece otro problema nuevo, yo no puedo cambiar. Entonces, vos podés visualizar escenarios negativos y eso es un mecanismo natural y automático de la mente. Por supuesto, es importante hablarse uno mismo y bajarle el nivel de intensidad a todo esto y decirse estas cosas. Bueno, a ver, la mente funciona así. Gestionarlo es entender que funciona así. No es perder la cabeza, ¿no? Acabo de imaginar que me iba a pasar lo peor de lo peor, Rodrigo, entonces perdés la cabeza, caes en una de la desesperación, te da un ataque de pánico y no podés actuar en la realidad. Bueno, ahí está. Es que falta gestión. La gestión no se logra intentando pensar positivo todo el tiempo, sino no apegándose a todos estos escenarios negativos o pensamientos intrusivos también, ¿no? Porque pensamiento intrusivo es una cosa y escenarios negativos es cuando vos visualizás las cosas malas que aparentemente van a ocurrir próximamente. ¿Se entiende? Entonces es muy importante hablarse uno mismo, punto número uno, hablarse uno mismo, explicarse uno mismo todo esto. Si usted lo entendió, 4 minutos 29 segundos. Es muy importante hablarse de esto uno mismo, entender que no hay proceso de transformación, de sanación, de restauración, lo que ustedes quieran, en donde no se va a presentar el pensamiento intrusivo. Es normal, donde no van a aparecer las tres emociones básicas. ¿Mm? Miedo, el enojo, la tristeza, y van a aparecer de manera natural. ¿Va a haber mucho más pensamiento intrusivo?
del que hay habitualmente, sí. Por eso es muy importante trabajar las afirmaciones, que son estructuras que ayudan a hacer que la mente vaya por el lado de palabras y frases positivas que repitiéndolas vos entrás en ese nivel de conciencia para balancear, no para borrar todos los pensamientos negativos, porque no se pueden borrar. ¿Mm? Respecto a las emociones básicas, el miedo va a estar, vos tenés que saberlo, tenés que convivir con el miedo en un proceso de crisis. Lo que no tiene que hacer el miedo es controlarte. Por eso la persona dice, me dio miedo, entonces voy a hacer esto, esto y lo otro. No, no tenés que hacer nada de eso, porque todo eso que vas a hacer es producto del miedo. ¿Mm? Entonces hay que encontrar un balance en todo esto. O sea, yo no estoy pidiendo que ustedes por ver un video de 7 8 minutos esto lo apliquen y en los próximos 5 minutos se resuelva el aspecto mental, el aspecto emocional. ¿Mm? Pero la trampa del pensamiento positivo, usted tiene que pensar en positivo todo el tiempo, es que justamente es producto de la inmadurez de muchos coach, brujos, personas que hablan de la ley de atracción, muchísimas personas infantiles que hablan de la ley de atracción, que no enseñan a gestionar la mente. Entonces creen que la mente tiene el poder de atraer todo, pero resulta cuando vos atraes, después no tenés la capacidad de aprovechar la oportunidad, porque a ese vibrar de manera positiva le falta trabajo, por ejemplo. Ese es uno de los principales problemas. Eso me hace acordar a una clienta mía que decía, voy a aplicar la ley de atracción, quiero un gran trabajo, bueno, y le salió un trabajo en Alemania, una cantidad de euros, no sé, 5.000 euros por mes, por decir algo. Ahora, ¿cuál es el problema? No sabía inglés, no sabía inglés, entonces le dijeron no. ¿Y cómo puede ser si yo hice la ley de atracción? Porque no trabajaste en tu formación. Y después viene la frustración. Claro, no me di cuenta que no me formé de la manera adecuada. Me falta el inglés. Era una chica que trabajaba en programación. ¿Y cómo es programador y no sabe inglés? Bueno, faltaba formación. Después vino una gran frustración. ¿Y cómo vamos a resolver la frustración por perder esa oportunidad? Solo con pensamiento positivo. Va a haber lugar cuando hay frustración para la tristeza. Va a haber lugar para el enojo, incluso si te enojas con vos mismo, con vos mismo. Y después vamos a tener que accionar, vamos a tener que decir, bueno, listo, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es formarme, es trabajar no solo desde el pensamiento querer transformar la realidad. ¿Mm? Más bien trabajar en mí mismo, hacer las cosas lo mejor posible, incorporar ese nivel, no dejar de lado ese nivel. ¿Mm? Entonces, vibrar alto no es tener pensamiento positivo todo el tiempo, es gestionar, es no apegarse a los pensamientos, no creer que todo lo que vos ves en la mente es real, porque en realidad nada es real. La última verdad de todo esto, que nada de lo que vos tenés en tu mente es real. Es una creación de tu propia mente. La idea de que vos sos un yo separado del resto de los seres humanos es una creación de tu propia mente que crea un ego personal transitorio y vos te identificás, el que sos en realidad se identifica con ese ego, entonces decís, yo soy este, me pasa esto, me pasa lo otro, pero eso es justamente algo que no quiero hacer que ustedes den 50 pasos para adelante explicando esto porque estamos en cosas más básicas. Pero todo lo que ustedes ven en la mente es simplemente imagen, es simplemente interpretación, lectura, la historia que les cuenta su propia mente. Y ustedes se la creen. Entonces hay que permitir que esté ahí y vibrar alto es no apegarse. Entonces viene el miedo, me apego al miedo y sufro y sufro. No, tengo que decir basta. El miedo tiene que estar, la tristeza tiene que estar, son emociones desagradables. No tengo que perder la cabeza. Sí, voy a hacer algunas afirmaciones, voy a aplicar algunas reglas de la ley de atracción, pero voy a trabajar en mí mismo. De pronto visualizo escenarios negativos. Es necesario, escuchen, es necesario visualizar escenarios negativos y eso va a ocurrir de manera automática. ¿Por qué? Porque la mente se prepara para posibilidades, posibilidades de que las cosas no vayan bien, de que haya obstáculos. No pierdo la cabeza visualizando escenarios negativos 2 horas. Digo, bueno, listo. Me atrapó un escenario negativo, pensé lo peor, listo, ahora me calmo. Suponiendo que pasase eso, ¿no? Se presenta un nuevo obstáculo. ¿Cómo yo me preparo para enfrentar ese obstáculo? Bueno, me preparo de esta manera, de esta otra. Bueno, confío, le pongo el corazón, hago lo mejor de mí mismo y vemos cómo resulta.
Ahora, la trampa de pensar que el pensamiento positivo le va a solucionar todo su problema es uno de los problemas más graves que hay hoy en redes sociales de parte de personas que hablan de la ley de atracción, coach, y son justamente las personas que tienen más suscriptores, que el algoritmo lo lleva para arriba porque le dicen lo que quiere escuchar a la gente. Que sin ningún compromiso, solo pensando van a transformar su realidad. Y después se encuentra la gente con la frustración que se encuentra.